Bueno, seguimos acá en De Sobremesa y estamos, como todos los miércoles, con Analía de los Ríos, a quien tenemos el gusto de recibir. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Mariano. Un placer ¿Cómo estás, tenerte. Guillermo? Aunque esto no es terapia de pareja, te aviso, porque no te va a confundir. Queremos hablar en un tema que sí, tal vez podríamos ir los dos a terapia. Sí, olvídate. Y que tiene que ver con el síndrome del quemado laboral, o el síndrome de burnout. Del burnout. El burnout. Que no es cansancio. No, y me pareció muy oportuno que lo pudiéramos hablar en esta época del año, porque empieza a sentirse el calor, empieza a sentirse el transcurso, el año ya que está transcurriendo, no vamos a decir finalizando, pero ya casi, estamos promediando la segunda mitad del año, y la mayoría tiende a decir esto es burnout, me estoy quemando. No, y el cansancio es lo que yo puedo, es del estado que yo puedo recuperarme durmiendo, con una vacación, descansando. El síndrome del burnout puntualmente es una reunión de síntomas y signos físicos, emocionales, cognitivos, que tienen que ver con la mala gestión, con el indebido afrontamiento al estrés crónico en el ámbito laboral. Es decir, que acá no es cualquier estrés sostenido, es el estrés que está ocasionado o que se refleja dentro de lo que es el ámbito de trabajo. No debidamente asumido, decís. Es decir, uno se da cuenta que se está estresando, que el trabajo es mucho, etcétera. Asumir que es mucho te ayuda a evitar el que termines quemado. Esa sería una de las recomendaciones, digamos, como para prevenirlo, o al final, si se quiere, de esta nota, como para decir qué puedo hacer, ¿no? Pero esta pregunta viene muy bien porque la persona se da cuenta. Hay algunos síntomas que son muy distintivos, algunos signos que son muy distintivos, que la persona siente que se esfuerza mucho para salir de ese estado de agotamiento, de cansancio, y todo lo que hace, sus sensaciones, que todo lo que hace no le sirve. A su vez, desde afuera, desde afuera, familiares, compañeros, desde todo su entorno, hay recomendaciones que tampoco alcanzan. Por otra parte, se siente incomprendido. Entonces, además, viene una sensación de aislamiento y de enajenamiento. ¿Qué es el enajenamiento? Es esta sensación como de extrañeza que tiene la persona, en donde todo lo que a él le ha gustado, lo ha motivado, lo ha incentivado, le ha gustado los desafíos, haga lo que haga, cada vez se siente como más raro, como más extraño en esto. Entonces como que hay un desconocimiento de él mismo en esto, ¿no? O hacer un esfuerzo adicional para mantener el ritmo. Mientras más esfuerzo hace, porque advierte claramente la persona que cada vez se aleja de sus logros, de sus metas, de sus propósitos, mientras más esfuerzo hace, más se refuerza el estado de estrés crónico. Decime, si una persona no se trata a su debido tiempo, ¿puede caer en algún pozo depresivo? El burnout, si no lo resuelvo, si no puedo, que generalmente se da cuenta la persona, lo puede advertir en un proceso de consulta, en una consulta de psicología, de salud mental la mayoría de las veces. ¿Por qué? Si estamos diciendo que es un estrés crónico no resuelto, mal gestionado, muchas veces se llega a cardiología, a clínica médica, algunas especialidades que son las más comunes cuando hay una situación de estrés. Y de ahí viene la derivación a la salud mental, o empieza por salud mental. Entonces la ayuda es empezar a reconocer el proceso. Si este reconocimiento tiene lugar tarde, digamos, no tarde para su resolución, sino tarde que ya viene produciendo sus secuelas, puede aparecer depresión, es decir, que esto cursa de la mano con un proceso de ansiedad, de la mano con un proceso de depresión. Entonces hay que ir viendo estos dos procesos simultáneamente. Situaciones de esta naturaleza son, en términos etarios, transversales, ¿no? Son transversales en cuanto a edad, en cuanto a género. El rasgo, yo diría más bien las personas que tienen algunos rasgos nadie está exento, en primer lugar que nadie está exento, pero quienes más estarían proclives a esto son las personas que son sumamente perfeccionistas, la que va por más, con altos niveles de exigencia para consigo mismo, para con los demás, las personas que trabajan sobre todo en profesiones que tienen que ver como servicio, docencia, atención al público, salud, todo lo que implica relacionarse o servir a otro.
Quienes participan, poder desempeñarse en su lugar de trabajo significa que van a estar dentro de una jerarquía, de una cuestión piramidal. ¿Por qué piramidal? Porque una de las variables que intervienen en lo que es en el desenlace o que aparezca este proceso es la sensación de falta de control. Y cuando uno experimenta esa falta de control, generalmente es cuando al horario no lo pongo yo, el volumen de trabajo tampoco, con quiénes voy a trabajar tampoco, eso ya viene dado por una estructura ajena a uno. Es muy raro, es difícil que se dé cuando uno trabaja en forma Pero, Analía, independiente. entonces es una enfermedad laboral. Hoy no Digo, está... en cuanto a cumplimiento por RT, porque debiera ser cubierta. Todavía no está. No está considerada como. Hasta lo último que sé, no está cubierta como enfermedad profesional. Si es algo que se dispara dentro del contexto profesional. Bien. Yo no sé si en términos psicológicos aplica, pero la solución son unas buenas vacaciones. Como las Vos que uno sabés se que es a merece. lo que tiende la mayoría, ¿no? Y eso es lo que en eso se insiste. Si vos te vas de vacaciones, te vas a aliviar durante las vacaciones, vas a volver aliviado, y ese es uno de los diagnósticos, una de las cosas que se evalúa para hacer el diagnóstico diferencial de otras cosas. Si te fuiste de vacaciones y volviste y continúa esa sensación, más tengo que pensar en que está cursando una situación de burnout. El problema es más grave de lo que parece. Entonces la ayuda muchas veces, la mayoría de las veces, es poder ayudar a priorizar las tareas más urgentes, porque una persona agotada piensa que todo es urgente y todo es necesario. Entonces ayudarle a pensar con claridad qué es urgente, qué es postergable, en qué cosas puedo pedir ayuda, qué cosas puedo delegar. Como siempre, muy interesante, y vamos a volver a conversar. Y esto de la cabeza quemada aplica, ¿eh? Aplica, claramente. Analía, muchas gracias. Bueno, un placer. Para nosotros también. Ya venimos.